Buenos días, soy Luis González, director de Revitalent. Bienvenido a nuestra serie de entrevistas con expertos en liderazgo y talento. En estas entrevistas conversaremos sobre los temas que nos interesan a quienes nos dedicamos profesionalmente al desarrollo de personas. Espero que te guste. Hoy tenemos el placer de compartir conversación con Ricardo de Saint-Gobain, Ricardo Rodríguez, pero bueno, Ricardo, para quienes no te conozcan, ¿nos puedes contar así muy brevemente quién eres tú y a qué te dedicas? Bueno, gracias Luis por invitarme a charlar un ratillo contigo. Soy un seguidor de tu blog y de tus iniciativas, con lo cual un placer para mí. Y bueno, pues yo soy Ricardo Rodríguez. Actualmente pues estoy gestionando la dirección de recursos humanos de tres de las actividades de Saint-Gobain, en este caso en Saint-Gobain Placo Ibérica, que es una sociedad dedicada a la fabricación y comercialización de sistemas constructivos en base yeso. Por otra parte, Saint-Gobain Isover, que es la compañía del grupo dedicada a la fabricación de lanas minerales para tres mercados fundamentalmente, siempre buscando el aislamiento y el confort de las soluciones, en el mercado de edificación, en el mercado de climatización con el sistema Climaver y en el mercado de industria o bienes de equipo. Y por último, pues la compañía Saint-Gobain Transformados, dedicada a la fabricación del panel sándwich. Y entre unos y otros, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas gestionas? Pues el perímetro que está en nuestra organización con estas tres actividades y en cifras redondas, pues estamos en las 900 personas. Qué interesante, o sea que me imagino que habrá mucha tela que cortar. Me gustaría, si es posible, pedirte un esfuerzo de concisión, porque me imagino que tenéis un montón de iniciativas, pero me gustaría que nos dieras una visión general de cómo ves tú el desarrollo de personas dentro del grupo. Y ahí, bueno, pues sin inventar mucho la rueda, ya sabes, pues la entrevista anual, proyectos de mentorización, habilidades de liderazgo para los managers que potencien las habilidades de desarrollo de sus equipos, people reviews que nos permiten construir los planes de sucesión a futuro. Es decir, bueno, pues un conjunto de ecosistemas que no quiero aburrir a los oyentes, que generan un poco todo ese mapa de desarrollo que me refería. Yo cuando te llamé para la entrevista fue sobre todo porque hubo algo que me pareció más sorprendente o más fuera de lo común, sobre todo en estos tiempos en los que, como tú bien sabes, en el último año las empresas han estado más en sobrevivir y en gestionar un poco urgencias y bueno, pues temas más un poco de eso, pues de supervivencia. Y en cambio, pues el otro día vi que habíais hecho una iniciativa que me pareció súper interesante y que me permitió ver que efectivamente tenéis una apuesta por el largo plazo y por lo que es el ciclo de desarrollo y de carrera de los empleados. Entonces me gustaría que me contaras qué es eso del día de la carrera, y en qué consistía y por qué lo hacíais y bueno, y cómo lo montasteis. Cuéntame un poquito Muy sobre bien. Pues sí, celebramos el Día de la Carrera este último mes de mayo. Al principio la gente pensaba que es que tenía que comprarse las zapatillas de salir a correr, pero dijimos que no, que hablábamos de tener el Día de la Carrera en Saint-Gobain, de la carrera profesional. Es verdad que dentro del grupo ya teníamos la cultura de trabajar con días en los que intentamos posicionar un mensaje a nivel mundial y darle la importancia de transmitírselo a todos los equipos dentro del conjunto de los países donde estamos presentes. Lo venimos haciendo ya desde hace tiempo con un día de seguridad y medio ambiente, con un día de compliance para transmitir pues, todos los conceptos de prevención de la corrupción, los principios de acción y conducta. Y bueno, pues es una dinámica que insisto, que es familiar para nosotros, que tenemos una buena valoración que ayuda a desplegar esos mensajes al conjunto de los colaboradores y decidimos poner en marcha el Día de la Carrera profesional. ¿Por qué? Pues básicamente porque pensábamos o entendemos que tenemos que hacer una llamada a la acción como cohesión al mensaje que te contaba antes de cuál es nuestro ecosistema de desarrollo. Y es verdad que la última encuesta de clima nos daba un dato para nosotros muy representativo respecto a que
aunque pensamos que tenemos grandes procesos, herramientas muy robustas y una implicación de recursos humanos en cuanto a que eso, como decía, esté dentro de la agenda, sí que las personas nos decían que no estamos llegando, que no lo conocen y nos decía el 65% de nuestros colaboradores nos dicen que no tienen una visibilidad clara de cuáles son las oportunidades de carrera dentro del grupo. Entonces, entendimos que bueno, al final, cuando tú tienes un producto que no es capaz de llegar a tu cliente, a tu target, algo tienes que hacer. A mí esa Y reflexión pensamos que era... me parece muy interesante porque yo creo que es un defecto habitual en los departamentos de recursos humanos, que montamos un montón de políticas, estructuras, opciones alternativas, planes de carrera, de yo qué sé, y luego resulta que la gente es que ni siquiera se entera de que existen, con lo cual es mucho trabajo para al final poco resultado. Mucho ahí, pero yo creo que tenemos que... Sí, 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 tenemos que salir de ahí y yo creo que tenemos que tener esa primero, esa orientación real de escuchar al cliente interno, de ponernos en sus zapatos, de saber lo que nos están diciendo y bueno, pues por ese motivo decidimos que íbamos a organizar un día de la carrera para dar un paso al frente y poder trabajar en ese mensaje de transmisión entre ese conjunto de herramientas, procesos y demás que tenemos a que realmente sea algo digerible y entendible para el conjunto de los trabajadores del grupo. Oye, y concretamente, ¿cómo lo organizasteis? O sea, porque como concepto está muy bien, ¿no? Pero ¿qué hicisteis? ¿Hicisteis, yo qué sé, una quedada? ¿Hicisteis unas conferencias? O sea, ¿cómo lo estructurasteis y cómo lo organizasteis? Pues desde el grupo se definió pues la idea de hacer esta dinámica. A nivel España, pues la Dirección General de Recursos Humanos de Saint-Gobain y la Dirección de Talento de Saint-Gobain, pues a la cabeza ahí Adela Ureta y Paloma Sánchez, decidieron establecer un comité de gestión de esta iniciativa, donde nos incorporamos algunas personas que formamos parte de los negocios y estuvo muy bien porque fue ese conjunto de equilibrio yo creo que muy bien formado de lo que es al final el área corporativa, pero con la contribución de los negocios para también poner un poco el acento o el aterrizaje de lo que pasa en el día a día. Ahí elaboramos un poco el cóctel de cómo íbamos a construir ese día y a partir de ahí, bueno, pues hicimos un conjunto de dinámicas muy interesantes que yo creo que si quieres podemos compartir. Pues sí, si me puedes enseñar algún ejemplo, yo creo que Perfecto. no sé, una imagen vale más que 1000 palabras algunas veces. Lo que hicimos fue un live event por la mañana donde tuvimos a todas las personas de la organización con posibilidad de acceso. En ese live event, como puedes ver, hay algunas personas conectadas. Tuvimos la difusión de unos vídeos corporativos desde el presidente de la compañía Saint-Gobain, la directora de recursos humanos del grupo, como nuestro CEO a nivel de región. Y ahí pues pudimos en ese comité de carrera elaborar una presentación que yo creo que llegó muy bien de poder transmitir este punto que estamos refiriéndonos todo el rato de cuál es ese conjunto de herramientas a la gente. Yo creo que hicimos un ejercicio interesante de que la gente pudiera entender de qué manera tiene accesible ese conjunto de herramientas, para qué sirven, cuál es el objetivo que tienen y cómo las puede activar. Es decir, construirle ese kit de viaje para que ellos puedan a partir de ahí ser los protagonistas de su propio desarrollo. Finalizamos ese live event con una dinámica también muy interesante de varios directores generales del grupo hablando tanto de la evolución de carrera que habían tenido, es decir, siendo ellos protagonistas y espejo para todo el mundo de cuál había sido su carrera, como creo que algo que también las personas que estuvieron conectadas apreciaron mucho, y es situar cuáles son las expectativas que ellos tienen respecto a los colaboradores y respecto a qué características ellos pueden apreciar de cara a potenciar la carrera de un colaborador. Yo creo que eso siempre es importante para que las personas entendamos, si queremos crecer dentro de una organización, cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas iniciativas que se esperan de nosotros para que se fijen en nosotros. Y yo creo que eso, ya te digo, fue bastante apreciado. Y bueno, pues ahí es verdad que como estas cosas deben de ser, pues con el compromiso real de los centros. Es decir, pues tuvimos paradas
los centros productivos, que no siempre es fácil combinar y convencer a los directores de fábrica de que hay que hacer un break para trabajar estos temas. Eso te iba a Como preguntar, ves, ¿cómo hicisteis? ¿Recurristeis a algún sicario para que convencerles o algo así? Porque por mi experiencia es bastante complicado hacer que la gente salga de lo que es la fábrica. pues bueno, al final hay que ser persuasivo. Yo creo que RH debemos de serlo, debemos ser influenciadores también y con un poco de eso tiramos de las supuestas habilidades que debemos tener la gente de recursos humanos para convencer que realmente, y hablando un poco más en serio, esto es un tema importante, tiene que estar en la agenda y ellos son los primeros que hablan de talento, que necesitan talento, que quieren fidelizarlo, que quieren activar esas oportunidades de desarrollo para resolver los problemas que con ellos hablamos de carencias de sucesores a veces en determinadas posiciones. Y lo que para mí lo importante es que entendieran que esto no era una dinámica de un día de la gente de recursos humanos, que no teníamos otra cosa que hacer, sino que realmente era una herramienta más, una iniciativa que nos ayudaba a conectar ese storytelling con el que estamos trabajando toda la parte de desarrollo y en el que tengo que decir, en ello ellos están comprometidos, ¿vale? Entonces, Pero ahí bueno, creo como que ves, pues habéis dado en la clave, porque si los propios managers ven esto como pierdo tiempo de trabajo de mi gente, pues no lo van a apoyar, pero si lo ven como esto es una de las soluciones a los problemas que tengo yo para fidelizar, atraer, etcétera, etcétera, yo creo que la clave es seguramente el trabajo previo que lleváis haciendo en mucho tiempo para que os perciban a vosotros como aliados desde recursos humanos, ¿no? efectivamente, sí, 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 yo creo que ese es el secreto, Luis, y la clave un poco para que este tipo de dinámicas puedan tener cabida en centros productivos, por ejemplo, que hablamos de centros un proceso continuo, donde la fábrica no para, y bueno, pues es verdad que la logística no es sencilla, pero cuando la gente ve la utilidad y se compromete con ello, al final las cosas salen y ya te digo que fue muy positivo. Pues ahí, como ves, pues dimos una camiseta, jugando un poco con el símil del día de la carrera, una camiseta técnica también un poco para animar a los hábitos saludables, con el claim de diseño mi carrera. Como ves, el claim de la jornada era un poco en esa línea que te hablo de trasladar el protagonismo a la persona respecto a que, bueno, pues que nosotros podemos poner muchos elementos que faciliten el desarrollo, pero siempre hay que partir de la voluntad y de la iniciativa también de las personas de ser los dueños de su carrera y de potenciarlos. Muy bien. No sé si me Y querías señalar o contar alguna actividad en concreto o algo que te haya sí, parecido especialmente interesante. sí, me gustaría compartir una actividad con la que cerramos la jornada y la hicimos con varios grupos y fue la elaboración de un mapa de empatía. Oye, Ricardo, esto del tema de los mapas de empatía me ha parecido interesante. ¿Me puedes comentar un poquito cómo lo hicisteis y qué conclusiones pudisteis sacar? Mm. Pues la verdad que sí, que para nosotros también fue una experiencia piloto, que no lo habíamos puesto en marcha todavía para este tipo de reflexiones. De lo que hicimos fue pues preparar dos perfiles tipo que representan pues un colectivo de mando medio y un colectivo de operador de nuestro segmento de blue collars. Y a partir de la definición, la caracterización de esos dos perfiles tipo, abordamos en varios grupos de trabajo la reflexión de cómo sienten ellos el proceso de desarrollo y a partir de ahí, poniéndonos en sus zapatos, ver qué cosas son las que podemos mejorar. Entonces, es verdad que la reflexión y la dinámica de la metodología nos ayudó a incorporar perspectivas diferentes de las que nosotros en nuestros foros veníamos discutiendo, porque muchas veces al final cuando ves los planes de acción para las encuestas de clima, pues son un poco la mejora de lo que vienes haciendo, pero no tanto tener una visión un poco más disruptiva y más fuera de la caja para trasladar nuevas perspectivas. Y aquí, pues es cierto que, por ejemplo, esta dinámica nos ha ayudado mucho a amplificar nuestra visión de cómo llegar a las personas con toda esta parte de desarrollo. Oye, ¿algo en concreto que os sorprendiera que os dijeran que no esperabais que os dijeran? Pues, por ejemplo, nosotros
somos muy exigentes en algunas posiciones con la parte de la cualificación profesional. Y es verdad que, bueno, pues hay muchas personas que por la inercia del tiempo que llevan trabajando en nuestras compañías y por la dinámica que antes había, a lo mejor, pues quizá de no apostar tanto por una formación reglada, no tienen esa cualificación profesional. Y ellos entienden que eso es un techo de cristal. Cuando, bueno, pues a lo mejor nosotros no queremos transmitir una imagen tan rígida y sin embargo ellos sí que tienen esa comprensión y se limitan muchas veces a la hora de intentar potenciar acceder a determinadas posiciones o aplicar algunas convocatorias. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es un tema que nos ha sorprendido y que sí que también nos abre el debate de, oye, a lo mejor pues, tenemos que incentivar, ¿no?, esa voluntad también de la gente de poder reactivar sus intereses de formación académica o formación reglada y podemos tener políticas un poco de mayor flexibilidad que potencien ese compromiso personal por satisfacer esa inquietud y que va a redundar luego también en que puedan estar preparados para posiciones de más nivel. Qué interesante. Fíjate, me lleva un poco a reflexionar también sobre el modelo que estamos teniendo de desarrollo muchas veces de carrera profesional, que es muy de arriba abajo, ¿no? Que es como muy desde recursos humanos pensamos cuáles son los pasos, los itinerarios, las características, los requisitos, etcétera, y a lo mejor resulta que ellos se ven que querrían o que podrían alcanzar otro puesto totalmente distinto que nosotros no lo teníamos ni pensado y que a lo mejor sí que podríamos hacerlo de una manera un poco más, o sea, de abajo arriba, ¿no? Que fueran ellos también los que nos pudieran sugerir caminos profesionales distintos de los que nosotros a priori tenemos imaginados, pero que quizás a ellos también les puede aportar mucho. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Y además yo creo que es cierto que hay siempre tabús y visiones silos que ellos perciben y no son gratuitas, las perciben porque yo creo que al final la organización las diga explícitamente o no, existen y, por ejemplo, la movilidad funcional es muchas veces complicada porque pues, hay muchas visiones silo del departamento. Y ya digo que aunque a lo mejor no se expliciten, sí que las personas las terminan percibiendo. Ahí estamos con un proyecto piloto que ya compartiré contigo, como siempre compartimos cosas interesantes, y sí con la idea de amplificar un poco el rol. Es decir, hablamos del puesto, pero nosotros también estamos incorporando en el debate un poco la visión del rol, porque muchas veces el poder extender el rol te permite a romper esos tabús tanto para el colaborador como para el manager. Es decir, porque al final cuando vemos a alguien que es capaz de liderar un proyecto más allá de su ámbito, trabajar en una misión y tener un intercambio con otras personas que son fuera de las que puede interactuar dentro de su posición, primero, ellos van a estar mucho más seguros, a lo mejor a la hora de luego poder gestionar otra posición cuyo rol es más similar a lo que hayan podido vivir en estos proyectos, y para los managers también, porque pueden proyectar de una manera más fácil la posibilidad de verles en su departamento, no desde la visión de qué puesto viene, sino desde la visión de qué ha estado haciendo. Porque cuando hablamos, oye, ¿alguien de producción a venta se puede mover? Pues siempre vemos como cosas muy diferentes, pero cuando tú dices, no, es que esta persona ha estado gestionando esto y ahora y ahora lo que quiero es que gestione esta otra parte, las cosas se aproximan mucho más. La negociación es la negociación con un cliente o con un proveedor. Liderar es liderar, no entiende de áreas, de departamentos. Entonces, yo creo que ahí rompes mucho más toda esa visión sesgada que a veces se produce en todo este modelo de desarrollo, ¿no? Por ahí estamos también probando con este piloto que te cuento. Muy interesante. Yo creo que sí que tenemos que abrirnos un poco más a que sean las propias personas de la organización quienes muchas veces nos digan dónde se ven ellos en el futuro, que muchas veces tienen talentos ocultos que quizás no somos capaces de ver desde la cuadrícula de nuestros sistemas organizativos. Oye, para terminar, por acabar en un resumen así interesante, ¿cuáles crees tú que serían 2 o 3 consejos o recomendaciones que tú darías a otro director de recursos humanos o, en fin, alguien que esté pensando o que no esté quizás tan avanzado en todas estas políticas que vosotros ya habéis desarrollado? ¿Cuáles serían las 2 o 3 recomendaciones?
Bueno, la primera que daría en todos estos temas sería siempre hacer cosas que tengan la capacidad de ser digeridas por la organización, por los managers, etcétera. Yo creo que ese siempre debe ser el punto de partida. Tener clara siempre una hoja de ruta, eso es cierto, saber imaginarte dónde quieres estar para poder llegar. Creo que no se llega a los sitios si no te imaginas cómo son y dónde están, pero hay que dar pasos que puedan ser digeribles y aceptables dentro de la organización y dar ese timing para que las cosas se vayan produciendo. Creo que ser capaces de tener una comunicación directa, abierta con las personas cuando estás lanzando este tipo de procesos, que entiendan bien para qué son el cliente interno, son su producto y tienen que comprarlo. Yo creo que muchas veces pecamos de lanzar muchas cosas, tener muchos impactos con las personas, a veces impactos que por volumen o por complejidad ellos no son capaces de entender, con lo cual creo que la fórmula del storytelling, de saber llegar y por qué y para qué, como hilo conductor, creo que es muy positiva y creo que hay que construir todo ese ecosistema de procesos pensando en toda esa parte. Y luego, como tercero y último, el atrevimiento para mí. Es decir, la función de recursos humanos tenemos que ser atrevidas, tenemos que ser retadoras y tenemos que ser desafiantes de la organización, sobre todo las personas que lideren el talento, que realmente para mí son los transformadores de las organizaciones. Yo creo que esa función para mí es clave cada vez más y realmente son el rol a través del cual rompen y lideran la transformación de la organización. Ujú. Bueno, pues con este fantástico resumen de recomendaciones, pues no nos queda más que despedirnos por esta ocasión e invitarte de nuevo a que estés aquí cuando tengamos otros temas interesantes a comentar. Muchísimas gracias, Ricardo. Luis, un placer conversar contigo como siempre. Espero que entre los dos hayamos aportado algo a este mundo del desarrollo tan apasionante y que nos gusta a ambos tanto. Eso espero. Gracias.